Llegó la señal justo. Bueno, muy buenos días y muy buenas tardes con todos y todas. Es un gusto tenerles en esta nueva sesión de nuestro seminario Perspectivas sobre el Derecho. Es la primera de este año y es un gusto especial que tengamos esta sesión inaugural del año con la profesora Victoria Cristan de la Universidad de Bolonia. Ella hará su presentación por un lapso de 30 o 40 minutos, digamos aquí, Victoria, lo que tú decidas. Y luego tendremos el comentario del profesor Marcos Andrade de nuestra querida Universidad de Tarapacá, de la cual estoy orgullosamente adscrito también. Y luego de ello tendremos una discusión abierta con todos y todas las que estén presentes por aquí y también ir recogiendo las preguntas que estén en redes sociales, de ser el caso. Victoria, estamos muy contentos de estar aquí contigo y te escuchamos cuando quieras empezar. Vale, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Como les decía antes, esto es un trabajo, lo que presentaré hoy es un trabajo que se ha publicado en la revista Rebus de Filosofía del Derecho y Teoría Constitucional, pero no es el primer trabajo sobre este tema. Este paper nace de un trabajo previo, de un paper titulado The Day After Broken Democratic Polity, publicado en Globecon, y es un paper intermedio en uno que se publicará, espero que pronto, en Law and Philosophy, qué es What is a Violation of the Rule of Law. Entonces, es una línea de investigación que de a poco estoy consolidando y en la cual sigo y tengo mucho interés en seguir trabajando. Así que muchas gracias por la invitación porque son temas que creo que son relevantes, especialmente en el contexto político actual. Un tema en el que la filosofía del derecho, no, con algunas excepciones que mencionaré, no se ha am, pronunciado demasiado. Es un tema que es un poco que es fecundo para poder trabajar. Así que todas las preguntas y los comentarios serán más que bienvenidos para poder para poder seguir pensando en esta línea de investigación. Am, entonces, Víctor, tú me puedes marcar los tiempos. Si ves que me paso de media hora, por favor, avísame. Yo espero que no. Am, entonces, el trabajo el problema que analizo en este trabajo, en apartarse de la legalidad formal sin violar el Estado de Derecho, no es ni un problema marginal, de hecho creo que es un problema bastante central para la teoría del derecho hoy, y es un problema central en la política que afecta a nuestros sistemas jurídicos. Pero tampoco es un tema puramente académico, sino que es una cuestión central para comprender ¿qué cosa? Para comprender los problemas o algunos dirían la crisis contemporánea del Estado de Derecho y también las dificultades normativas que enfrentan las sociedades que emergen de regímenes iliberales, ¿no? Este trabajo parte de una constatación que puede parecer obvia y suele quedar oscurecida en el debate público, en el debate jurídico, y es que el Estado de Derecho puede ser desmantelado jurídicamente sin que la legalidad formal desaparezca. Más aún, puede ser desmantelado precisamente a través de la legalidad. Por eso es que este es un problema tan crítico. Este fenómeno, que el Estado de Derecho pueda ser desmantelado a través de la legalidad, hoy se menciona con expresiones como legalismo autocrático, autocratic legalism, o rule of law backsliding, o democratic backsliding. Y esto plantea un desafío profundo ¿para qué? Para nuestras categorías normativas tradicionales. Y entonces el problema que me interesa abordar y el problema que abordo en este trabajo y que sigo pensando en otras líneas de investigación, en otros papers que estoy escribiendo, puede formularse de una manera sencilla con implicaciones complejas. ¿Qué debe hacer un gobierno que busca restaurar el Estado de Derecho cuando el marco jurídico vigente ha sido diseñado para impedir esa restauración? Debe respetar estrictamente la legalidad formal, aun cuando hacerlo implique perpetuar, implique seguir un orden arbitrario, o puede apartarse de ella, puede apartarse de esta legalidad formal
sin violar el Estado de Derecho. En el trabajo publicado en la revista Rebus, que es la base de esta charla, lo que sostengo es que las transiciones posteriores al liberalismo, que por el momento tenemos básicamente una, que es Polonia, enfrentan un falso dilema. El dilema es el siguiente. Por un lado, mantener una estricta legalidad formal y con ello perpetuar el orden iliberal heredado, o violar el Estado de Derecho para desmantelar este orden iliberal heredado. Frente a esta disyuntiva, lo que propongo es una distinción conceptual entre apartarse de la legalidad formal, lo que se suele en la literatura se llama rule departures, y violar el Estado de Derecho, y entre cumplir con el Estado de Derecho y abusar el Estado de Derecho. Esas son las categorías. El cumplimiento y la violación son formas típicas de relación entre regla y principio. El primero, ¿qué hace? El primero realiza ambos, el segundo los niega. El abuso y el apartamiento, en cambio, son formas atípicas. Acá Ángeles se dará cuenta que estoy usando el background de ilícitos atípicos. Ilícitos atípicos. El abuso respeta la regla, pero traiciona el principio que la justifica. Mientras que el apartamiento desobedece la regla. ¿Para qué desobedece la regla? Para poder preservar el principio que está detrás. Lo que sostengo es que apartarse de la legalidad formal puede ser moralmente y jurídicamente admisible cuando la observancia estricta de las normas, de la regla, perpetúa la arbitrariedad, y el apartamiento constituye el único medio para restablecer el principio de no arbitrariedad, que es lo que le da sentido al Estado de Derecho. En tales casos, apartarse de la legalidad formal no es equivalente a violar el Estado de Derecho. Por el contrario, ayuda a reparar su quiebre y a, en ciertos casos, restablecer las condiciones que hacen posible el Estado de Derecho. Esto es lo que, en pocas palabras, sostengo en este trabajo y quiero sostener en esta charla. Ahora bien, tomemos un clásico, tomemos Fuller y tomemos el problema del delator rencoroso, de Grudge Informer. ¿Por qué Fuller nos ayuda? Fuller nos ayuda primero porque trata el Estado de Derecho, pero si vamos a su libro, la última parte del libro, el último capítulo, es un ejemplo hipotético, que es este, el delator rencoroso, donde describe un relato de una situación supuestamente hipotética, pero no lo es al final. Él dice que cuando los camisas moradas llegaron al poder, haciendo referencia a los camisa negra, no tomaron ninguna medida para derogar la antigua constitución, ni tampoco ninguna de sus disposiciones. Dice que dejaron los Purple Shirts dejaron intactos los códigos civil, el código penal, el código de procedimiento, tampoco destituyeron a los funcionarios públicos nombrados anteriormente y tampoco removieron a los jueces de sus cargos, ¿no? Entonces, en apariencia todo continúa dentro de un frame de legalidad. Las elecciones continúan realizándose a intervalos regulares, los votos se contaban con una cierta aparente corrección. Sin embargo, había un reino del terror extendido a través del país que gobernaban en ese momento los Purple Shirts. Mientras los jueces emitían decisiones contrarias, los jueces que emitían las decisiones contrarias a los intereses del partido desaparecían, eran asesinados, el significado del Código Penal era distorsionado para justificar el encarcelamiento de los opositores políticos. Al mismo tiempo, y este es el problema de The Grudge Informer, muchos ciudadanos aprovechaban esta situación ¿para qué? Para saldar resentimientos personales, denunciando a sus enemigos ante las autoridades del partido o del gobierno. Fuller emplea esta expresión delator rencoroso para referirse a este tipo de informante que actúa movido por el resentimiento, que actúa movido por la venganza personal o por otros motivos ajenos al derecho, más que por un deseo genuino de hacer cumplir la ley. El escenario que Fuller describe suele asociarse con regímenes autoritarios o bien con contextos en los que el gobierno o el partido gobernante depende de los informantes para mantener el control. Y este es el ejemplo de los camisas moradas, es un ejemplo paradigmático. Ahora bien, ¿por qué traer Fuller aquí? El punto interesante de este relato es que tras la caída de dicho régimen, el recurso al uso de delatores y sus testimonios planteó interrogantes sobre la validez y la fiabilidad de la información aportada. En algunos casos,
La información resultó ser o bien falsa o bien exagerada, lo que significa que esta información falsa y exagerada se utilizó para condenas y castigos injustificados. Se socavó el principio de equidad procesal, que exige juicios justos e imparciales, y el nuevo gobierno se enfrenta a una cuestión de razón práctica. ¿Qué debe hacerse con los delatores rencorosos? Deben ser castigados, y así quien hace este relato es el ministro de Justicia, haciendo una pregunta a sus 5 viceministros que responden de 5 diferentes maneras. Uno, no hay nada que podamos hacer. Los actos que los delatores denunciaron eran lícitos conforme a las reglas del gobierno que entonces detentaban efectivamente el poder. Dos, no podemos hacer nada contra los delatores rencorosos por la razón opuesta. Tres, necesitamos distinguir las acciones normales y legítimas y la abierta ilegalidad del régimen de las camisas moradas. Cuatro, solo hay una manera de abordar este problema y en nombre de restaurar la justicia elemental se debería aprobar una ley que proporcione una ley especial que proporcione una base para responsabilizar a los camisas moradas por sus crímenes, incluso retroactivamente. Cinco, deberíamos permanecer de brazos cruzados y dejar el asunto en manos del pueblo, que el pueblo decida, que resolverá el problema a su manera y dará a los camisas moradas la justicia que merecen. Fuller utiliza este relato este relato ficticio, este diálogo entre el ministro de Justicia y sus 5 secretarios o subministros, para ilustrar la complejidad del problema del delator rencoroso y la dificultad de elaborar una respuesta coherente y justa. De hecho, Fuller, antes de hacerlas, cuando termina el texto diciendo, como ministro de Justicia, ¿cuál de estas recomendaciones adoptaría usted? El mismo escenario nos sirve ¿para qué? Para abordar un problema más general, que es el problema del paper. La cuestión de los medios legítimos para reparar un Estado de Derecho que ya no está en pie. Y el caso hipotético de Fuller, por el régimen de los camisas moradas, por un lado, pero también otros casos que no son tan espantosos como el relato de Fuller, pero que son significativos en la actualidad, como puede ser Hungría, como puede ser Polonia, como puede ser Venezuela, como puede ser Estados Unidos y Israel, y la lista sigue. Ahora bien, sin entrar a examinar los casos en detalle, hay que tener en cuenta la naturaleza paradójica del problema que enfrentan los gobiernos que heredan un régimen iliberal. Y es que se enfrentan al siguiente dilema. Se termina un gobierno de características iliberales, ¿no? Como ha dicho Orbán en alguna entrevista, que su gobierno no es liberal, sino que su gobierno es iliberal y que su entendimiento del Estado de Derecho es un Estado de Derecho iliberal. Se puede mantener una postura de estricta legalidad formal a pena de perpetuar el orden iliberal que los precede, o se pueden violar ciertas normas para restaurar el Estado de Derecho. Y de nuevo llegamos a la paradoja. Algunas reformas orientadas a restablecer el Estado de Derecho parecen poder llevarse a cabo solo violándolo. Pero como vemos, o como vamos a poder ver, este razonamiento roza lo absurdo. ¿Por qué? La afirmación resulta absurda si sostenemos que los elementos constitutivos necesarios del Estado de Derecho están ausentes. Y si aceptamos esta idea, podemos describir esta postura utilizando la siguiente metáfora, una postura para intentar restaurar el Estado de Derecho. Decir que una reforma de este tipo violaría el Estado de Derecho que ya no existe, equivale a advertirnos que no rompamos una ventana que ya está rota. Sin entrar en demasiado detalle, porque no es el contexto, no tengo el tiempo, y realmente tomaría mucho tiempo analizar en detalle los casos de Polonia y de Hungría, que son los que más discuto en los trabajos, podemos decir que parece mucho más difícil lograr restaurar el Estado de Derecho liberal que en el escenario imaginado por Fuller. ¿Por qué? Porque es razonable pensar que con la caída de las camisas moradas el terror llegó al fin,
se restableció el significado no pervertido del Código Penal, de modo que no se requería nada más para recuperar el Estado de Derecho. Pero no ocurre lo mismo en los casos contemporáneos, en los casos actuales de Rule of Law backsliding. Incluso, ¿por qué? Porque incluso si una oposición que comparte el ideal del Estado de Derecho obtuviera la mayoría absoluta en Hungría o en Polonia, esto no sería suficiente para modificar las reglas de preservación del poder que sustentan el régimen constitucional vigente. Solo para mencionar un pequeño ejemplo, en Polonia sucedió el llamado court packing, cuando el anterior ministro de Justicia de Polonia le consultó a la Comisión de Venecia, le propuso una cierta manera para sacar a los jueces que habían, no sé cómo se dice esto en español, que habían hecho packing the court um, en Polonia con una sentencia, la sentencia Zero Flow, diciendo que ustedes tienen un poder judicial y tienen una corte constitucional que no es independiente, la Comisión de Venecia le dijo, no way, esto no se puede hacer porque ustedes están violando el Estado de Derecho, cuando las reglas son las reglas del precedente régimen liberal que pudo modificar edades de jubilación, hacer diversas tretas, digamos, para cambiar la composición de la Corte y del Poder Judicial, que implica unos 2.000 jueces en toda Polonia. Esto es solo un pequeño ejemplo de cuál es la dificultad y por qué es una dificultad diferente a la que narra Fuller. Lo que Fuller nos da es el contexto, nos da para pensar cuáles son las alternativas, pero el contexto que él tenía parece ser un contexto, no sé si más sencillo, pero sí diferente al que tenemos ahora. Entonces, esto nos lleva a una pregunta. Surge la pregunta de si resulta moralmente justificable que un gobierno favorable al Estado de Derecho sea parte de las normas de un gobierno mayoritario anterior que desmanteló jurídicamente el Estado de Derecho. A mí, si bien no me interesa, como les dije, ir caso por caso, Polonia, Hungría, Turquía, Israel, Estados Unidos, Venezuela, lo que me interesa es utilizar estos ejemplos como marco de referencia para mostrar qué condiciones deben cumplirse para justificar una respuesta afirmativa a esta pregunta, ¿no? Desde el plano empírico, hay que tener en cuenta que en las últimas décadas el Estado de Derecho fue sometido, como dice Kim Scheppel, a diferentes ataques. Los nuevos autócratas socavan los principios fundamentales del constitucionalismo liberal y democrático con el propósito de consolidar el poder y perpetuarse en el cargo durante el mayor tiempo posible. El resultado de este proceso es analizado desde diversas perspectivas, mayormente desde el constitucionalismo comparado y desde la teoría democrática. Lo que yo sostengo que falta, que es muy necesario, es la perspectiva de la teoría general del derecho a través del tratamiento del abuso del derecho y del poder. Y quienes sí han analizado el abuso del derecho y del poder en el contexto de la legalidad, principalmente en términos de infracciones atípicas de la ley, son Atienza y Ruiz Manero. Puede hablarse de infracción atípica cuando una conducta que cumple formalmente con las reglas vulnera alguno de los principios jurídicos que justifican dichas reglas dentro del sistema en cuestión y orientan su aplicación. En otras palabras, los conceptos de abuso del derecho y del poder van a designar situaciones en las que las acciones que en sentido técnico permanecen dentro de los límites del derecho violan su espíritu o violan sus principios fundamentales. Así, para que el ejercicio de la autoridad jurídica constituya un abuso de poder, ¿qué es lo que debe existir? Debe existir un conflicto entre la regla que autoriza o exige el ejercicio de una determinada potestad en las circunstancias dadas para producir un efecto E y un principio jurídico que prohíbe la protección de ese mismo efecto E. Y aquí hay un ejemplo. El Parlamento cuando produce normas y también los jueces cuando producen sentencias judiciales suele requerir para su validez que sean publicadas oficialmente. Este requisito responde ¿a qué? A los principios jurídicos de transparencia, inmediatez, accountability, asegurando que el público esté informado y que las acciones del gobierno puedan ser
objetos de control. Ahora, imaginemos que corresponde al Poder Ejecutivo publicar dichos documentos para dotarlos de fuerza legal. ¿Por qué? Porque son los que tienen el control de la Gaceta Oficial. Si el Ejecutivo retrasa selectivamente la publicación de una sentencia desfavorable a los intereses del gobierno del Tribunal Constitucional, técnicamente no está violando la regla de publicación. ¿Por qué? Porque el documento puede publicarse más adelante. Sin embargo, este retraso constituye un abuso, o puede constituir un abuso de poder conferido al gobierno. ¿Por qué? Porque vulnera los principios de transparencia e inmediatez que justifican la propia regla de publicación. Al hacerlo el gobierno, ¿qué está haciendo? Está socavando el mecanismo de control sobre su autoridad que esa publicación pretende garantizar, permitiéndole continuar con acciones que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegales. Este conflicto entre la regla que es publicar las resoluciones, y los principios jurídicos, que sería asegurar la responsabilidad inmediata del gobierno, para mí constituye un caso de abuso de poder. Y este es un ejemplo que sucedió en Polonia hace algunos años, donde el Tribunal Constitucional dicta sentencia, se encuentra con que manda la sentencia para publicar el Poder Ejecutivo no la publica, no la publica, no la publica, empiezan a publicar las sentencias en Facebook, sin la publicación en la Gaceta Oficial. Por supuesto que un sistema de gobierno puede verse también socavado tanto por el abuso de normas jurídicas, acá incluye las constitucionales y las de rango inferior, como también por el abuso de las reglas informales o por una combinación de ambas. Además, un Estado de derecho quebrado puede ser el resultado de ¿qué? De un proceso rápido, golpe de Estado, revolución, comienza un nuevo Estado, comienza un nuevo capítulo, que no es este el caso, o de una eración más lenta de las instituciones, en consonancia con la definición habitual de backsliding. Por ejemplo, Sadursky en uno de sus papers, creo, no me acuerdo si es en su último libro, él explica cuál es el caso de Polonia y dice, Polonia ha sufrido 4 cambios o 3 cambios constitucionales. Revolución 1, Revolución 2, Revolución 3, backsliding. De este modo, pensando en una erosión más lenta de las instituciones y en la combinación de las normas jurídicas con las reglas informales, podemos identificar 6 escenarios diferentes de abuso. Abuso inmediato de las normas jurídicas. Abuso inmediato de las reglas informales. Abuso inmediato de normas jurídicas y reglas informales. Y ahora vamos a abuso prolongado de normas jurídicas, abuso prolongado de reglas informales, abuso prolongado de normas jurídicas y reglas informales. Ahora bien, aunque la discusión teórica sobre el abuso del derecho y del poder gira en torno a la cuestión central de mi argumento, de este trabajo, este no aborda directamente mi problema, sino que aborda uno opuesto. ¿Por qué? Porque la definición de abuso refiere a los casos en que una conducta se ajusta a una regla jurídica, pero vulnera el principio que la justifica y orienta su aplicación. Pero mi propósito es examinar los casos inversos. Por eso, Ángeles, la otra vez con Andrei estábamos bromeando en que íbamos a cambiar el título, hacer un paper con el título inverso al libro, que son los casos en que una conducta se aparta de la regla para satisfacer el principio que la justifica, ¿no? Acá estoy hablando del rule departure, estoy hablando del apartamiento, y estaría hablando no de ilícitos atípicos, sino de lícitos atípicos. Si el abuso consiste, vamos de nuevo al abuso, si el abuso consiste en el seguimiento de una regla en contra del principio que la justifica, el apartamiento, rule departures, que hasta ahora no había sido utilizado en un marco de pensar apartarse de la rule of law, sino que después explicaré en qué casos había sido utilizado, puede entenderse como la desobediencia de una regla que, sin embargo, cumple con un principio subyacente. Ahora bien, así el apartamiento no supone una negación del derecho, sino que supone una modalidad atípica de su cumplimiento.
allí donde el respeto estricto de la regla implicaría su propia frustración. Si volvemos a Fuller y recordamos el tercer viceministro que sostiene que es preciso distinguir entre las acciones normales y las legítimas y las que presentan abierta legalidad, la legalidad formal, como toda regla jurídica, se justifica en virtud de un principio subyacente. En este caso, el principio, hablando de rule of law, es el principio de no arbitrariedad. ¿Qué hace? Le otorga, le da sentido y orienta su aplicación. Así, al aplicar sus argumentos, al aplicar estos argumentos a los regímenes iliberales, resulta para mí evidente por qué, incluso cuando operan dentro de los márgenes de la legalidad formal, son incapaces de qué? De ofrecer a los ciudadanos los medios, las garantías necesarias para ejercer sus libertades básicas. Las libertades básicas las podemos entender en términos rawlsianos o en términos de Pettit. Normalmente las entendemos en términos rawlsianos, que es el argumento más, más amplio, más conocido. Estos regímenes, los iliberales, aunque conservan ciertos elementos legales o procedimentales, no pueden considerarse que son un Estado de derecho si al mismo tiempo permiten que el poder público actúe de manera arbitraria, ¿no? Como decía Elías Díaz, y siempre le encantan decir a José Juan, no todo Estado es un Estado de derecho. Allí donde la legalidad se va a vaciar de contenido y se va a convertir en un instrumento de arbitrariedad, el Estado de Derecho, el rule of law, pierde ¿qué? Pierde su fin y pierde su fundamento. Y entonces, ¿cómo podemos justificar? Tenemos este problema, ¿no? Tenemos esta aparente paradoja. ¿Cómo podemos justificar apartarse de la legalidad formal? Similar al problema planteado por Fuller, la pregunta que está detrás de este trabajo es qué se debe hacer cuando un régimen que ha desmantelado selectivamente el Estado de Derecho llega a su fin. Si el intento de un nuevo gobierno por sustituir las normas iliberales, que lo que quiere hacer es restablecer el Estado de Derecho, resulta compatible con la exigencia de evitar el poder arbitrario, entonces parece que dicho intento es moralmente justificable. Y esto va a ocurrir solo, únicamente cuando se cumplan dos condiciones. Uno, la primera condición es que la observancia estricta de la legalidad formal, o sea, continuar gobernando de acuerdo a las reglas, conduce a perpetuar sí, la arbitrariedad. Y B, o dos, el apartamiento, las rule departures, constituyen el medio necesario para observar el principio de no arbitrariedad. Así, apartarse de la legalidad formal, ¿no? de este sistema en el cual un Estado o un gobierno, mejor dicho, se encuentra atrapado, se justifica cuando reafirma el principio subyacente, la no arbitrariedad, y al hacerlo recompone el propio Estado de Derecho. Y aquí hay dos cosas que se pueden hacer. Se puede hacer desde el plano ciudadano o desde el plano institucional. Se puede ver este argumento. Una parte sustancial del orden coercitivo heredado por los regímenes liberales se apoya en relaciones de poder arbitrarias, ¿no? Relaciones de poder arbitrarias que están desconectadas de las personas, de los ciudadanos sobre las que se ejercen. ¿Por qué? Porque estas acciones no respetan las libertades básicas. No solo que no las respetan, sino que los ciudadanos han perdido la capacidad de influir en la configuración de la aplicación de las normas. Estas normas dejan de reflejar los intereses percibidos y se transforman en instrumento de poder. Pensemos en un ejemplo visual muy claro. Las normas de Orban acerca del matrimonio homosexual. Tenemos los intereses percibidos de los ciudadanos organizando marchas y protestando frente a estas normas, a la imposibilidad de contraer matrimonio homosexual, y al gobierno haciendo caso omiso de los intereses percibidos y transformando estas normas en un instrumento de poder. Entonces, por un lado, desde el punto de vista de los ciudadanos, para que la libertad no se vea erosionada por el ejercicio arbitrario del poder,
Es necesaria una comunidad cívica activa, es necesaria una comunidad cívica resistente, una ciudadanía vigilante capaz de mantener el control público sobre el gobierno. Pero ¿qué pasa? Esta condición se vuelve casi imposible donde la independencia judicial está debilitada o anulada, donde los medios de comunicación carecen de autonomía, entre otras razones. Entonces, cuando quienes gobiernan, hablo siempre de regímenes iliberales, son la parte poderosa en la relación entre el pueblo y el Estado, entre los ciudadanos y el Estado. Y el desequilibrio de poder implica que la ciudadanía solo puede aspirar a una apariencia de influencia, pero no una influencia real. ¿Cómo podemos esperar que sea capaz de ejercer la forma de control no condicionado que resulta necesaria, ¿no? El control de los ciudadanos sobre el Estado va a depender, por un lado, de su disposición a resistir contra los abusos del poder, pero también de la disposición del propio gobierno a retroceder la posibilidad de tal resistencia. Si hay un ejemplo que ilustra muy bien esta situación, es lo que ha pasado en Estados Unidos con el ICE en los últimos días, incluso sin resistencia ciudadana. Ahora bien, siguiendo en el plano ciudadano, la resistencia es la carta decisiva de la cual disponen los individuos. Recurrir a diversas medidas, violentas, no violentas, directas, indirectas, individuales o colectivas, para resistir a un régimen arbitrario. En condiciones ordinarias, los ciudadanos cuentan con vías institucionales de resistencia: apelar al legislativo, acudir a los tribunales, expresarse en los medios, manifestarse públicamente, ir a las elecciones para desafiar al partido gobernante. Pero, ¿qué pasa cuando todas las vías de contestación diseñadas dentro del sistema están obstruidas? Apartarse, en este caso, de la legalidad formal puede convertirse en un acto orientado a restaurar el Estado de Derecho, una forma excepcional de resistencia institucional dentro del sistema que, al desafiar las reglas del propio orden jurídico, que busca reabrir los canales necesarios para restablecer la no arbitrariedad. Y así, en este contexto ciudadano, el acto de apartarse de la legalidad formal se equipara a la desobediencia institucional, que surge cuando no es posible revisar, corregir, controlar el ejercicio del poder, como en los casos que suceden en la actualidad, donde los ciudadanos tienen una apariencia de influencia, pero no tienen una influencia real. Y ahora vamos al plano institucional. Lo mismo vale para la resistencia, lo mismo que vale para la resistencia ciudadana, vale de alguna manera para las instituciones. Si el poder de los ciudadanos para resistir la arbitrariedad se puede manifestar en la desobediencia orientada a restablecer el Estado de Derecho, lo que tenemos que preguntarnos, y sobre todo lo que se pregunta este paper, entra mi marido a saludar, perdón, la puerta es ruidosa, es qué es lo que puede hacer el Estado, qué es lo que puede hacer el gobierno. Si la legitimidad de la desobediencia civil reside en la defensa de las libertades básicas frente a un orden jurídico arbitrario, la cuestión es paralela en el plano institucional. ¿Qué puede hacer un gobierno que, aún habiendo sido democráticamente elegido, se ve imposibilitado de cumplir su mandato precisamente por las normas heredadas del régimen anterior que se encargó de desmantelar el Estado de Derecho? Obviamente que un gobierno elegido democráticamente, en apariencia, posee el mandato del pueblo para gobernar en su mejor interés. Después tenemos que definir qué es mejor interés. Y en este caso resulta justificable actuar para modificar o sustituir las reglas arbitrarias. Pero la arbitrariedad de los regímenes iliberales y su tendencia a eliminar mecanismos de revisión, de corrección y de control del poder trasladan el foco de la desobediencia civil a las instituciones estatales y plantea la siguiente pregunta. Y esta es la pregunta original del trabajo. ¿En qué casos pueden los funcionarios públicos apartarse de la legalidad formal? Desde el punto de vista conceptual, apartarse de la legalidad formal es un incumplimiento deliberado de los deberes propios del cargo, usualmente motivado por razones de conciencia. Quienes han trabajado desde un ámbito diferente de la teoría del derecho,
Las rule departures son Kadish and Kadish, por ejemplo. Ellos explican que cuando las autoridades estatales se apartan de las normas, lo están haciendo de las reglas de competencia que están dirigidas específicamente a su función. Y dan, por ejemplo, dan algunos ejemplos, ¿no? Un jurado que desoye la instrucción del juez, una autoridad administrativa que no da prioridad a un único factor decisivo, un juez que, por razones particulares, fija la fianza o concede la libertad condicional fuera de los criterios estrictamente establecidos. Ahora bien, como es una discusión diferente, la cuestión que me interesa ellos no la tratan. A mí lo que me interesa es no cualquier incumplimiento, sino aquel que afecta la legalidad cuando ésta no realiza el principio de no arbitrariedad. Entonces, desde un punto de vista teórico, apartarse de la legalidad formal designa acciones orientadas a restaurar la integridad del sistema jurídico sin por ello violar el Estado de Derecho. ¿No? Pensemos de nuevo en la ventana. No se puede romper, conceptualmente no se puede romper una ventana que ya está rota. Lo mismo aplica, con todas sus diferencias y matices, al Estado de Derecho. No se puede violar un Estado de Derecho que ya ha sido violado o que si sus elementos constitutivos no están presentes, el Estado de Derecho no está presente. Entonces, la distinción entre violar el Estado de Derecho y apartarse de la legalidad formal, ¿qué es lo que hace? Muestra la importancia, la relevancia del apartarse de la legalidad formal. ¿Por qué? Porque en lugar de perpetuar las violaciones, estos apartamientos, estos departures, buscan poner de nuevo en su lugar el Estado de Derecho en lugar de vulnerarlo nuevamente. Obviamente que esto se da en circunstancias excepcionales, cuando el propio marco jurídico previo se ha convertido, han transformado la legalidad en un instrumento de arbitrariedad. Y es en estos casos que apartarse de la legalidad formal puede ser legítimo siempre que tenga por finalidad restablecer las condiciones del Estado de Derecho y no su negación, ¿no? Hay un filósofo que también le gusta mucho a José Juan Moreso, porque lo he conocido por él, que es Papineau, que básicamente hace filosofía del deporte, pero el tipo es estupendo. Y él explica que no toda violación de una norma es injusta, ni toda observancia formal es justa. Hay violaciones que son moralmente justificables y estrategias conformes a la norma que sin embargo resultan injustas. Y que esto nos recuerda que la valoración de una acción no depende únicamente de su conformidad formal con las normas, sino del propósito y del contexto en que se realiza. Y en este caso, depende si el apartamiento sirve efectivamente para reimplantar, para traer de nuevo y poner en orden el principio de no arbitrariedad. Así es que apartarse de la legalidad formal no consiste simplemente en romper con un marco jurídico ilegítimo, que podría ser. Es decir, este sistema jurídico ha sido distorsionado, entonces rompo deliberadamente con el sistema jurídico. No, consiste en emprender acciones deliberadas que tengan el fin de reconstruir activamente el Estado de Derecho. Y debe regirse por condiciones estrictas que garanticen su legitimidad, que minimicen el potencial de abuso, deben ser proporcionales y limitadas a las medidas específicas necesarias para desmantelar las estructuras iliberales que obstaculizan la realización de las libertades básicas. Y obviamente deben mantenerse sujeta a control. El hecho de apartarse de la legalidad formal debe ir acompañado también de un compromiso con reformas institucionales que prevengan futuros abusos de poder y que garanticen que el marco jurídico restaurado sea tanto legítimo como resiliente. Y en estos supuestos, el apartamiento, las rule departures, solo van a ser legítimas si se cumplen con las dos condiciones que mencioné anteriormente. La observancia estricta Sí, que la observancia estricta de la legalidad formal perpetúa la arbitrariedad y el apartamiento constituye el único medio necesario para observar el principio de no arbitrariedad.
Así se tiende a aceptar que apartarse de la legalidad formal no implica necesariamente una condena por el sistema jurídico, ni priva por completo de legitimidad a estas acciones. Ahora bien, ¿todo apartamiento está justificado, incluso si busca cumplir los objetivos generales de la función pública? No. Los apartamientos se justifican solo cuando presentan la única manera de restablecer la no arbitrariedad y de restaurar el Estado de Derecho. Y esta distinción marca la diferencia entre el ejercicio de poder conforme al mejor juicio de la gente dentro de límites definidos y la usurpación del poder por parte del funcionario. Ahora bien, ¿cuál es la estructura de los apartamentos de la legalidad formal? Y con esto ya voy cerrando. En cuanto a la estructura de los apartamentos de la legalidad formal, estos se van a referir principalmente ya sea a acciones individuales de un funcionario concreto o acciones colectivas. Ahora bien, hagamos un paralelismo con las violaciones a la rule of law. Una violación a la rule of law puede ser individual, una violación a la rule of law puede ser colectiva. Una violación de la rule of law puede ser sistémica. Entonces, los apartamientos también pueden ser sistémicos. ¿Para qué? Para reflejar la magnitud de las medidas que las autoridades estatales deben implementar para reparar un Estado de Derecho que no está en pie. Obviamente que los diversos tipos, las diversas categorías de apartamentos van a diferir en forma, pero no van a diferir en el espíritu. Y así se extiende el concepto de apartamiento de la legalidad formal para incluir aquellos casos en que varios funcionarios del Estado se apartan de distintas normas, pero actúan de manera coordinada desde diversas posiciones dentro del gobierno para cumplir una tarea política común, que es restaurar el Estado de Derecho, que es un ideal ético-político, como decía Chelano. Ahora bien, no podemos obviar que apartarse de la legalidad formal abre la caja de Pandora, ¿no? No todos los apartamentos van a estar siempre justificados y la pregunta que nos surge es, bueno, ¿y cómo sabemos cuando un apartamento está justificado y cuando un apartamento no está justificado? Hay una pendiente muy resbaladiza y un tanto peligrosa. Y desde la perspectiva de cualquier funcionario puede presentarse múltiples situaciones en las que la arbitrariedad derivada de un gobierno iliberal parece moralmente inadmisible. Um, y esto plantea dos problemas. El primero es que el derecho posee un grado mínimo de objetividad, mientras que la moral, incluso aquellos que sostienen que puede considerarse objetiva en algún sentido, va a implicar la existencia de profundos desacuerdos morales, lo que hace que establecer un criterio común de justificación sea una tarea sumamente difícil. Y segundo, puede surgir un problema de slippery slope. En el caso X consideramos justificada la desobediencia porque los abusos del gobierno son graves. Y en el caso Y los abusos no son tan graves, pero se parecen lo suficientemente a X como para justificar también la desobediencia. ¿Dónde está el punto en el cual podemos poner el límite entre decir, bueno, esto es un rule departure que está justificado y esto es un rule departure que no? Um, Eso es un problema en el cual todavía hay que trabajar. Entonces, para cerrar, este es un argumento que trabaja sobre la presunción de que el Estado de Derecho ha sido desmantelado, sobre la presunción de que el principio de la legalidad formal se ha convertido en un instrumento de arbitrariedad y que observar las reglas existentes no significa preservar el Estado de Derecho, sino perpetuar su negación. Y que en tales contextos apartarse de la legalidad formal no implica violar el Estado de Derecho ni alejarse de su ideal, porque ya no hay un Estado de Derecho vigente que pueda ser violado. Lo que existe en lugar del Estado de Derecho es un entramado normativo formalmente legal, pero sustantivamente iliberal, cuya observancia mantiene la dominación. Y que entonces apartarnos de este entramado normativo puede ser una forma de, utilizando el lenguaje de Póstema, de fidelidad restaurativa. Una intervención destinada
a reimplantar el principio que justifica la legalidad formal misma, la no arbitrariedad, lejos de equivaler a una violación o a un abuso, es un acto de reconstrucción. ¿Por qué? Porque va a suspender temporalmente una regla que ha dejado de cumplir con su función para restablecer las condiciones bajo las cuales la legalidad vuelve a tener sentido. Dicho de otra manera, no es una ruptura del derecho, sino una reparación de su estructura, tanto moral como jurídica. Bueno, y con esto creo que, no sé si me he ido del tiempo o no, pero con esto termino mi presentación y gracias por la atención en una presentación que creo que ha sido de las más largas que he hecho. Muchísimas gracias, Victoria. No, al contrario, estupendo con ajuste del tiempo. Hemos estado bien. Marcos, cuando quieras, te escuchamos 15, 20 minutos. Bueno, muchas gracias en primer lugar a todas y todos por estar aquí y bueno, a Victoria por la excelente presentación. Bueno, lo primero, bueno, felicitar por el paper, en realidad es muy bueno, muy sugerente y sobre todo muy actual. Yo creo que es probablemente el tipo de trabajo que es necesario no solo escribir, sino que discutir y rediscutir, ¿bien? Porque estamos en un momento, yo diría, crucial, no solo, digamos, a nivel global, ¿no? Y esto es importante tener, digamos, estas herramientas que nos ayudan a pensar mejor. Bien, ok. Yo voy a concentrarme un poquito en tomar los argumentos de Victoria y no los voy a discutir tanto en el ámbito de la teoría general del derecho, que entiendo que es de donde más bien provienen los elementos que le permiten construir este argumento, sino que más bien voy a tratar de mostrar por qué, digamos, cómo podría avanzar este argumento, ¿bien? Pero dentro de la lógica de la teoría constitucional, ¿bien? Creo que ahí es donde están probablemente las tensiones que pudieran ser más importantes, ¿bien? Bueno, le puse como a este título como introductorio, ¿no? Como regresión, restauración o progresión constitucional. Bien, y esta es una propuesta republicana frente al constitutional backsliding, que es como en el fondo el tema de fondo. Yo entiendo que Victoria como que quiere ir hacia allá, bien, y por lo que explicó son varias piezas, ¿no? En las que está construyendo y esta es una que creo yo que es muy importante. Bien, pero más o menos debería ir así. Bien, entonces comienzo. Dice, en las últimas décadas, la teoría constitucional se ha visto obligada a enfrentar un fenómeno que desafía los supuestos clásicos del constitucionalismo democrático, la posibilidad de que un orden constitucional sea erosionado de manera gradual, legal y procedimental, sin una ruptura formal ni una supresión explícita de la Constitución. Este fenómeno de erosión constitucional, conceptualizado como una regresión constitucional, constitutional backsliding, por Huckey y Ginsburg, ha puesto en crisis la identificación tradicional entre legalidad, democracia y constitucionalismo, revelando que al respecto que los procedimientos pueden coexistir con una degradación sustantiva del Estado de Derecho. Bien, los procedimientos democráticos, por supuesto. Este escenario reactualiza de manera particularmente intensa un problema teórico antiguo, bien, que es la relación entre legalidad y legitimidad. Y por supuesto que aquí está como, digamos, el primer problema que yo pudiera como enunciar, y por eso que es importante ponerlo, digamos, en la mesa, ¿no? Finalmente, la obra de Carl Schmitt, aquí en esto resulta ineludible, ¿no? Uno puede estar en contra de Carl Schmitt, levanto la mano, pero no podemos no tomarlo en cuenta, ¿no? Yo creo que probablemente esto es lo que más llama la atención respecto a este punto. Este es un tema clásico, por así decirlo, pero que vuelve hoy día a estar puesto digamos, en el presente, ¿no? Justamente porque las formas de erosión, digamos, constitucional, estas regresiones autoritarias, estábamos acostumbrados a un tipo de regresión violenta, ¿no? Un golpe de Estado, ¿no? Este tipo de cosas. Pero no a esta erosión paulatina, ¿no? Y de hecho uno va viendo los modelos, y de hecho es muy bueno lo que hace Victoria de analizar, eh, la autora, ¿no? De analizar finalmente los casos de Polonia, bien de Hungría, pero hoy el catálogo de lugares donde esto ha pasado es muchísimo más amplio, ¿no? Y nos estamos dando cuenta que es una receta, ¿no? Que una y otra vez se parece que se comienza como a repetir. Por eso que es tan relevante esta cuestión. ¿Bien? Entonces, como sabemos, la crítica de Schmitt al positivismo jurídico parlamentario y la distinción entre constitución formal y constitución material anticipan con notable claridad la posibilidad de que la legalidad sea utilizada como técnica, digamos, de autodestrucción constitucional.
Bien, y esta es la segunda parte que también me parece que es importante relevar, ¿no? En el texto también, por supuesto, por las razones de que las herramientas y los insumos y el debate está situado dentro de la teoría general del derecho. El segundo tema que es relevante es que de aquí no hay, por así decirlo, hay un tratamiento del problema, ¿no? A partir de una cuestión más bien de índole moral, ¿no? Y la razón de esto es porque tenemos que buscar razones para que el apartamiento de las normas bien sea un apartamiento que esté justificado, ¿no? Para que justifique, digamos, para que se pueda producir esta desobediencia civil. Bien, yo creo que ahí es donde está por así decirlo, el núcleo del trabajo, que es un aporte importante, pero no solamente, y aquí lo que me llama la atención es que los argumentos no solamente están conducidos hacia ese aspecto de la desobediencia, sino que también tiene, por supuesto, consecuencias institucionales en las cuales el neorepublicanismo tiene harto más que decir, ¿no? Esto es lo que quiero apuntar, ¿no? Y por lo tanto, la ausencia de la distinción entre constitución material y constitución formal, bien, también es un tema que, digamos, deja pendiente el artículo, pero por supuesto por las razones que ya mencionan, ¿bien? Y por supuesto que, digamos, si uno siguiera una tesis schmittiana, ¿no? Sobre esto, la respuesta, por supuesto, a este asunto sería el decisionismo, no la decisión, ¿no? La decisión soberana, ¿bien? Es decir, para Schmitt el problema siempre aquí entre legalidad y legitimidad sería siempre un problema en el fondo, según su propia interpretación, como ahí podemos después discutir sobre esto, ¿no? Es finalmente quién, ¿bien? ¿Quién es el que tiene que resolver estos apartamientos? Bien, diríamos, para decirlo en el lenguaje de lo que establece Victoria, ¿bien? Y la respuesta neorepublicana es la que queda pendiente, que es, por así decirlo, que quizás está explicado con ejemplos en el texto, que es muy importante, ¿no? Esta conjunción de formas en las cuales podemos, por así decirlo, para decirlo en clave neorepublicana, podemos contestar, ¿bien? O podemos, ¿cómo se puede decir? Contestar, como podemos reclamar, ¿no? Por así decirlo, controlar el poder, ¿bien? Bajo estas premisas no arbitrarias, ¿bien? O del principio de no arbitrariedad, ¿bien? Y esto, por supuesto, no es únicamente los tribunales, ¿no? O los funcionarios, ¿no? Sino que también es una red, ¿no? Legítimamente de individuos que están de alguna manera, la sociedad civil que está al tanto de lo que está pasando, la prensa que está al tanto de lo que está ocurriendo, bien, incluso la justicia electoral, que tiene como un papel aquí más bien secundario, que no directamente de control, también es parte de esta red de contestación. Esto es lo que más o menos debería decir una postura republicana en este aspecto que, por así decirlo, todavía en el texto aquí no está desarrollado, ¿no? Esto no es únicamente una cuestión por así decirlo, de un problema moral, como lo plantea la autora, ¿no? Que por supuesto está orientado hacia la desobediencia civil, sino que más bien es un problema que al mismo tiempo es institucional. Y una teoría o una postura consistente con el neorepublicanismo tendría que, por supuesto, avanzar, ¿no? Hacia ese aspecto, ¿no? Ese aspecto institucional de cómo finalmente es posible que se realice este control del apartamiento, no con la respuesta liberal clásica, ¿no? Esto no es la justicracia, no sé cómo se puede decir, la juristocracia, ¿no? No es un asunto, por así decirlo, que deberían enfrentar únicamente los juristas expertos que se están dando cuenta del deterioro constitucional, los tribunales constitucionales, ¿no? Sino que esto es una cuestión más bien que nos atañe a todas y todos, ¿no? Como parte finalmente, en último término, de un pueblo, ¿no? Que está, por supuesto, pensando en su autogobierno. Bien, y por eso que yo creo que es importante situar el debate que plantea, o la tesis que plantea la profesora Cristán, derechamente no o su aportación teórica derechamente en esta discusión sobre el constitutional backslide, ¿bien? Que en el texto no se menciona así, ni tampoco se hace referencia directa, así como los autores que han debatido, digamos, con más intensidad esto, no todos, ¿no? Pero no hay una reconstrucción de esto, y eso igual también es un punto que por supuesto se comprende en la medida de que aquí lo que se busca son, en primer lugar, obtener, ¿no? Esta perspectiva, como dice la propia autora, de la teoría general del derecho a través de su tratamiento del abuso del derecho y del abuso de derecho y del poder, que es de donde provienen finalmente las distinciones que presenta. Bien, y entonces, para ir como digamos entrando en terreno, bien, aquí yo creo que hay dos cosas que son importantes, bien, y que deberían permitirnos avanzar en este punto, ¿no? En primer lugar, la pregunta es, bueno, ¿por qué? Bien, ¿por qué por así decirlo, este constitutional backsliding no puede ser enfrentado adecuadamente con las herramientas del propio, digamos, Estado liberal?
¿no? Esta es la pregunta que, por así decirlo, se hace Schmitt, ¿no? O se hubiera hecho Schmitt, ¿no? Es decir, esta cuestión no nos sirve, ¿no? Este modelo no nos sirve para poder finalmente enfrentar estas situaciones, por así decirlo, de crisis. De hecho, su crítica en la República de Weimar es exactamente ese, este es el punto, ¿no? Es un diagnóstico, ¿bien?, de erosión de las instituciones en que formalmente están allí, las normas formalmente se respetan, pero en realidad los principios subyacentes fueron completamente destruidos, ¿bien? Que es el caso justamente del apartamento. Bien, entonces, bueno, las alternativas que tenemos es la alternativa schmittiana y luego su deriva, ¿no? Por supuesto, hacia un autoritarismo, ¿bien? Porque lo importante aquí es tener claridad que este es un problema central hoy día en las democracias, digamos, que se basan en principios bien liberales, ¿no? Y es un problema central porque la cuestión, digamos, de fondo es que aquí lo que está, este deterioro, ¿no? Finalmente revierte, o esta tendencia a revertir y volver a un autoritarismo, finalmente nos amenaza constantemente a todos. Y parece ser que las propias reglas del sistema liberal clásico, ¿no?, son incapaces de poder, digamos, atajar esta erosión. Por supuesto que incapaces de atajar un golpe de Estado violento, pero parece ser que también incapaces de atajar, ¿no?, este backsliding, esta erosión, ¿no?, progresiva. Por eso es que el término erosión es muy, por así decirlo, útil, ¿no? Porque la erosión no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Sino que es un proceso lento, ¿no? Pero que acumulativamente lo que va generando es este deterioro. Bien, entonces la respuesta, por supuesto, neorepublicana debería ser, bueno, nosotros, neorepublicanos, con nuestras herramientas, con nuestra concepción como libertad, como no dominación, bueno, somos capaces de dar una respuesta, bien, mucho más robusta, mucho más adecuada para enfrentar este problema, bien, que por supuesto la postura liberal, bien. Y ahí es donde yo más bien eh, extraño un poco en el texto que se hubiera, digamos, de alguna manera adelantado, ¿no? Hubiera presentado al menos este problema en estos términos, ¿no? Cómo finalmente digamos, por qué esta postura parte del neorepublicanismo, pero curiosamente convierte el problema en un problema de índole moral, ¿no? O parte con un problema moral y que lo vincula a la desobediencia, en vez de un problema de diseño institucional, ¿bien? En la forma en que pensamos y concebimos nuestras instituciones bajo, por así decirlo, este ideal finalmente de la no dominación arbitraria, ¿no? Que no sea arbitraria, ¿bien? Em, y bueno, y aquí es por supuesto donde yo creo que el texto, o sea, podría avanzarse, ¿no?, respecto a este punto, y es una cuestión que quizás podríamos discutir con mayor atención, ¿no? Que es la idea de que exista finalmente la idea o la posibilidad de entender la constitución, una constitución material republicana, ¿bien? Inspirada en el neorepublicanismo y por supuesto articulada en torno a esta red de contestación. ¿Bien? Contestación, como ya saben, en el sentido de polémica, de oposición o de protesta contra lo establecido. ¿Bien? Yo creo que esa es la verdadera tarea. ¿Bien? No tanto proveer o proporcionar razones morales a los individuos para que individualmente decidan los funcionarios si van a desobedecer o no un sistema que evidentemente nos impone normas que tienen la apariencia de legalidad, pero que en el fondo subvierten o finalmente perpetúan un Estado de Derecho que ya se perdió, ¿bien? Sino que más bien razones para poder, o argumentos para poder construir una institucionalidad robusta, ¿bien? A partir de esta red de contestación que sea finalmente capaz de atajar, ¿no?, bajo estas premisas neorepublicanas, este backsliding, ¿bien? Allí creo que es donde está el punto clave, ¿no? Entonces el problema, por así decirlo, no es que no sea moral, sino que no es únicamente moral, sino que tiene estas consecuencias institucionales que creo que en el paper están situadas, ¿no? Hay formas, esto de la publicación de las sentencias, ¿no?, y otros elementos, bien, pero además es importante porque nos permite, a partir de esta noción de red de contestación, ¿no?, que de alguna manera es decir, estos mecanismos que no son, por así decirlo, o no están, por así decirlo, incluso descritos en la norma, ¿no? Estos principios, esta, perdón, red de contestación nos permitiría en este sentido ir chequeando, ¿no?, cuándo finalmente o de qué manera se está provocando esta erosión. ¿Bien? Porque esta erosión no es únicamente, como se menciona en el texto, no es únicamente la captura de los jueces del Tribunal Constitucional o del Supremo, ¿no?, sino que es un acoso a la prensa, ¿bien? Es un deterioro del debate público, ¿no?, a partir de fake news, etcétera, ¿bien? Es meter mano a la justicia electoral, ¿bien? Y así, ¿no? Son distintos elementos. Entonces, la pregunta aquí clave es cómo articulamos una institución, las instituciones de manera tal
que se pueda, por así decirlo, evitar esta, por así decirlo, deriva. Y esto, si se hace, es genuinamente una alternativa al decisionismo schmittiano, ¿no? Ante una situación de crisis, bueno, hay alguien que tiene que tomar una decisión, ¿no? Alguien tiene que restaurar, por así decirlo, romper la legalidad para restaurar, por así decirlo, esta legitimidad que finalmente es fruto de este acto decisorio original, ¿no? Que es finalmente establecer cuál es el sistema jurídico, cuál es la unidad, cuál es la unidad política, ¿no? Finalmente, y cómo va a tener cuál es la forma de esta unidad política, bien, y al mismo tiempo una alternativa ante esta, por así decirlo, digamos, ante esta pasividad, ¿no? O incluso ante esta, podría incluso ser colaboración que pudiera presentar esta juristocracia liberal, ¿no? Que de alguna manera eh, parece ser que tiene, por así decirlo, vive en este dilema, ¿no? Entre si respeto la legalidad, bien, así como está, que es mala, pero es la que hay, bien, o bien, bueno, me aparto de ella con tal de finalmente, o rompo la legalidad, bien, con tal de restaurar, bien, el Estado de Derecho, bien. Entonces, esta finalmente, por así decirlo, es la forma en que yo creo, o creo que el texto, por así decirlo, debería ser situado. Y esto, por supuesto, que nos permite mostrar estos elementos que ya he estado enunciando, ¿no? Cuáles son estas debilidades, ¿no? Que uno pudiera apreciar. Bien, ok. ¿Cuánto me queda, don Víctor? Perdón, yo soy pésimo con el tiempo, terrible. 10, perfecto. Ya, vamos Sigue, entonces un poquito a... sigue, que todo esto me sirve mucho. Ya, vale, vamos entonces con cuáles pudieran ser digamos, cómo situamos este trabajo en el fondo en medio camino entre, o perdón, como una respuesta alternativa a la constitución, digamos, al decisionismo schmittiano, bien, y al mismo tiempo a los principios liberales, ¿no? A la constitución en sentido liberal, bien. Bueno, todos saben que, por supuesto, en teoría de la constitución, Schmitt define la constitución en un sentido material, bien, como el resultado de una decisión política fundamental adoptada por el poder constituyente. Esta decisión no consiste en el establecimiento de normas particulares, sino que en la determinación de la forma y el modo de existencia de la unidad política. Bien, eso es finalmente el principio, ¿no? O los principios que en principio, los principios, perdón, que se traicionarían bien con una legalidad que de alguna manera pudiera ir socavando paulatinamente estas decisiones originales. ¿Bien? Y por eso que el concepto es de constitución material Schmitt lo utiliza no de manera tan evidente, ¿no? Fundamenta y da sentido entonces esta decisión a las leyes constitucionales, no se identifica con ellas ni puede ser sustituida por su mera observancia. Bien, esto es algo que Schmitt ya desarrolla bastante bien y de manera clara, ¿no? En la teoría de la Constitución. Desde esta perspectiva, la legitimidad constitucional no deriva entonces de un procedimiento ni de la corrección normativa del contenido, sino de la fidelidad a la decisión política originaria, ¿bien? Y esto, por supuesto, es la tesis de Schmitt que está dirigida directamente contra el planteamiento que él señala, ¿bien? La legalidad es en consecuencia instrumental, es un medio técnico para ejecutar una voluntad constituyente que le es anterior. Cuando la legalidad se emancipa de esa decisión y opera de manera autosuficiente, el orden constitucional entra en crisis aun cuando todas las normas sean formalmente respetadas. Bien, entonces esto es finalmente el punto. Este diagnóstico permite a Schmitt reformular una de sus tesis más provocadoras, que la constitución puede ser destruida legalmente. La legalidad parlamentaria, al reducir la legitimidad a la regularidad procedimental, se convierte entonces en un instrumento capaz de vaciar la constitución material desde dentro. Sin embargo, la respuesta schmittiana a este problema, vale decir, la apelación a una instancia decisoria capaz de proteger la unidad política, desplaza el conflicto hacia el terreno del decisionismo soberano con consecuencias normativamente problemáticas, porque ustedes saben que después, bueno, jurista del Führer. ¿Bien? La constitución material, ahora desde una perspectiva liberal, por supuesto, el constitucionalismo liberal también rechaza el formalismo jurídico, ¿bien? Pero lo hace desde un punto de partida que es más bien distinto, ¿no? En lugar de identificar la materialidad constitucional con una decisión política, la sitúa en un conjunto de principios normativos sustantivos, a saber, derechos fundamentales, la idea del Estado de Derecho y la separación de poderes que limita a una mayoría democrática. Aquí los ejemplos son claros, por ejemplo, Dworkin o Habermas, que tienen posiciones en este punto semejantes. ¿No? La Constitución no es un documento meramente procedimental, sino que la encarnación de principios de moralidad política que imponen límites sustantivos a lo que una mayoría puede legítimamente decidir. Eso
está en Dworkin, por supuesto, ¿no? Y en Habermas, por ejemplo, al concebir principios constitucionales como condiciones institucionalizadas para la producción democrática del derecho legítimo, integrando derechos y procedimientos deliberativos en una misma arquitectura normativa. Bien, esta concepción permite identificar, esta concepción liberal, ¿no?, con claridad los fenómenos de erosión constitucional. Ahí donde se debilitan los derechos, o se captura la judicatura, o se neutralizan los controles, entonces peso y contrapeso, ¿no?, la constitución material liberal ha sido vulnerada. No obstante, el constitutional backsliding aquí revela una insuficiencia estructural de este enfoque liberal, ¿no? Que finalmente depende de intérpretes autorizados, ¿bien? Y por lo tanto, de alguna manera, el ciudadano, el control ciudadano, esta red de contestación que les mencionaba que el republicanismo permite sustentar, no juega papel aquí, ¿no? En esta visión, ¿bien? Y y por lo tanto, aquí el límite del enfoque liberal entonces no reside en los valores, ¿no? Sino que en una concepción de la materialidad como contenido normativo antes que como una estructura de poder. Bien, el constitutional backsliding no erosiona primero los valores, sino que más bien lo que erosiona es la contestabilidad del poder. Bien, y aquí es donde entra, por así decirlo, el neorepublicanismo, bien, y la no dominación, ¿no? El neorepublicanismo ofrecería entonces en este sentido una alternativa para pensar la materialidad constitucional. En esta tradición la libertad no se define como una ausencia de interferencia, sino como una ausencia de dominación. Como sabemos bien, la inexistencia de un poder capaz de interferir de manera arbitraria, ¿no?, en la esfera de los individuos. La dominación puede existir incluso cuando no hay interferencia efectiva, siempre que el poder no esté, perdón, que el poder no esté sujeto a control. Y en este el caso que pone Petit famoso, ¿no?, del patrón no, o sea, del esclavista no, el dueño de esclavos, bien, que es virtuoso, ¿no? Desde esta perspectiva, el núcleo material del Estado de Derecho no es un conjunto de valores sustantivos, sino que más bien la exclusión estructural de la arbitrariedad, perdón, y Cristana ha desarrollado esta idea en clave jurídica, sosteniendo que la legalidad formal carece de valor intrínseco y solo es normativamente relevante en la medida en que contribuya a prevenir la dominación arbitraria. Bien, y esto es lo que explicaría por qué digamos, el vínculo entre esta teoría neorepublicana, bien, y esta idea o noción de apartamiento, al menos esto es lo que yo entendí. Bien, cuando la legalidad se convierte entonces en un instrumento de blindaje del poder, seguirle estrictamente puede equivaler a traicionar el Estado de Derecho. Bien, en este caso, yace en el tránsito de los ejemplos que muestra Victoria, bien, en el fondo el régimen liberal ya deterioró la democracia y estamos pensando en la transición, ¿no? Es decir, luego volvemos a un régimen, volvemos a una especie de normalidad constitucional, pero nos encontramos con este Estado de Derecho que ha sido deteriorado y entonces las autoridades legítimas nuevas se plantean la posibilidad, ¿no?, de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto, ¿no? Y esto es lo que finalmente ilumina muy bien el ejemplo que ya pone al principio, ¿no?, de las camisas moradas, ¿no? En el fondo, de que una vez que ya ese régimen pasa, ¿no? El problema es, bueno, ¿qué seguimos haciendo? Bien, respetamos este modelo, nuestras reglas, bien, aprobadas bajo estos términos, bien, o finalmente nos apartamos de ella para restaurar el Estado de Derecho, ¿no? Y esto es muy bien también explicitado, que me encantó mucho lo de la metáfora, ¿no?, de vamos a romper una ventana que ya está rota, ¿no? Entonces, en este sentido es muy importante, y esto es una discusión que es de lo más actual en Chile. Esto es, bueno, fueron 20, 25 años y quizás todavía el día de hoy seguimos discutiendo sobre esto mismo, ¿no? ¿Qué hacemos con este régimen que impuso Pinochet? Bien, esto, el problema aquí en Argentina, ¿no?, aquí y en todas partes, ¿no? ¿Qué ocurrió esto, no? Entonces aquí el punto final, y aquí estoy llegando al término, ¿no?, es la red de contestación, esta red que es un poco la propuesta de Victoria, ¿no? ¿Cómo avanzamos en eso, no? Eh, y este sería el núcleo, por así decirlo, de esta constitución material republicana, ¿no? Eh, este sería un entramado más bien plural, mm, no jerárquico, ¿no?, de instituciones, de procedimientos, de prácticas que permiten impugnar, revisar, contestar, reclamar, ¿no?, contra este poder público, ¿no? Incluye tribunales, parlamentos, por supuesto, órganos administrativos, mecanismos de rendición de cuentas, sociedad civil, medios de comunicación y en ciertos contextos instancias supranacionales. Bien. Eh, y por lo tanto su función no es garantizar resultados moralmente correctos, sino que asegurar que ningún poder pueda sustraerse al control público. Bien, y este es el aspecto, por así decirlo, institucional más sólido, ¿no? No solamente una cuestión relativa a la desobediencia de los individuos, sino que más bien es un ejercicio del control del poder, bien, que creo yo que es el núcleo de lo que está o que plantea el neorepublicanismo, bien. Y por lo tanto, esta concepción neorepublicana reformula la constitución material de manera decisiva. La constitución material republicana no se define por la decisión que la funda ni por los valores que proclama, como haría Schmitt por un lado, o por otro lado hace el liberalismo, ¿no?, sino que más bien por la existencia efectiva de una red de contestación capaz de impedir la dominación arbitraria. ¿Bien? Y así debería articularse, ¿no?,
esta constitución neorepublicana o esta constitución material neorepublicana en base a este principio central bien de controlar que los poderes públicos, controlar los poderes públicos de forma tal de que se impida la dominación arbitraria. Bien, ahora, esto lleva a un par de... y por lo tanto, esto evitaría, perdón, al mismo tiempo el decisionismo schmittiano, porque no concentra la legitimidad en una instancia soberana capaz de suspender el orden jurídico, la excepción, ¿bien? Y no nos pregunta, nos hace la pregunta por quién, sino más bien por quiénes, ¿no? Y quiénes deberían o quiénes están, por así decirlo, llamados en primer lugar a realizar este control del poder, ¿no? Y al mismo tiempo evita esta juristocracia, ¿no? A no identificar la defensa de la Constitución con la supremacía constitucional, ¿bien? Los tribunales son, por supuesto, muy relevantes, ¿bien? Para esta red de contestación, pero no son los únicos guardianes de la Constitución, que es finalmente los términos en los cuales se ha discutido, se discutía el tema, ¿no? Cuando Kelsen y Schmidt se estaban agarrando ahí respecto a este punto, ¿no? ¿Quién es el guardián de la Constitución? Bien. Desde esta perspectiva, el constitutional backsliding, bien, puede redefinirse como un proceso de desmantelamiento progresivo de esta red de contestación, bien, y ya no únicamente como solamente desmantelar, por así decirlo, o capturar únicamente los tribunales, bien, o los órganos de control de legalidad, ¿no? Sino que más bien es un proceso mucho más amplio, ¿bien? Y que describe mucho mejor lo que está pasando hoy en día, ¿no? Uno ve, por ejemplo, el caso de Venezuela, que yo lo conocí porque en algún momento en el doctorado hice un pequeño trabajo sobre esto, ¿bien? Y uno vio que primero se fue contra fueron varias cosas importantes, pero uno de los focos, muchos focos, ¿no? Pero uno de ellos fue la justicia electoral. ¿Bien? Uno diría, ¿pero qué es la justicia electoral? Bueno, la justicia electoral es muy importante porque quizás es el paso uno, ¿no? Probablemente es el paso mejor dado, ¿no? Dentro, si usted lo que quiere es erosionar un sistema, por así decirlo, un sistema constitucional y no sin dar un golpe, ¿no? Eh, bueno, y esto me lleva, solamente con esto termino, a una reflexión final que es importante, que es lo que tenía que ver con la idea de la regresión o ¿cómo se puede decir? Retrocesión constitucional. Bien, si es que esta regresión, retrocesión constitucional pudiera ser, digamos, políticamente pudiera ser explotada. Bien, no por supuesto, por quienes lideran o están interesados políticamente en erosionar esto, porque los que están interesados en erosionar el sistema liberal, para que tenga una clave liberal, son políticos, ¿no? Y bueno, y hay personas, yo me incluyo entre ellas, que estamos en contra de esa erosión, ¿bien? Y queremos de alguna manera que el Estado de Derecho se preserve, ¿bien? Y la pregunta es si los de mi lado, porque esa es la pregunta que yo siempre me hago en estos temas, ¿bien? Si yo, ¿no? Si los que yo y los que piensan como yo, ¿no? De alguna manera, no pudiera ser esto una oportunidad, ¿bien? Para una progresión o una futura progresión o fortalecimiento constitucional, ¿bien? Visto de esta manera, la política que el propio Estado de Derecho debe limitar, ¿bien? Puede aprovecharse instrumentalmente un partido político, por ejemplo, para que dicha regresión o retrocesión sea una oportunidad para el progreso fortalecimiento institucional en base a premisas neorepublicanas, ¿bien? Esto, por supuesto, devalúa estas caídas o estas recaídas, para entenderlo en el término del backsliding, al autoritarismo, ¿no? En otras palabras, para decirlo en términos coloquiales, rechazo el autoritarismo a menos que me convenga instrumentalmente para promover mis propios intereses, ¿no? Y esto es algo que yo he escuchado de personas con educación y juristas como yo, ¿no? Mira, bueno, este es el turno de la derecha, ¿no? Déjenlo que gobiernen, ¿bien? Después nos va a tocar a nosotros, ¿bien? ¿No? Y esta frivolidad, ¿no? Deja a los que gobiernen, tarde o temprano volveremos fortalecidos, ¿no? En una de esas es una actitud que, digamos, una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? Y esto nos revierte al problema de que, por supuesto, a poner de vuelta el problema en la no legitimidad, sino que también en la legalidad. La legalidad tiene un valor, ¿no? Hay un libro, no es tan reciente, pero es de este que se llama El Arco de la Legalidad, que tiene que ver con Kelsen, Hart, Hobbes, Kelsen y Hart, ¿no? Y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Pensar que el legalismo, o la legalidad es puro legalismo, ¿no? Y que estos casos, cuando se enfrenta con la legitimidad, parece ser que la legitimidad más debería, por así decirlo, primar, ¿no? Olvida el hecho de que la legalidad tiene un papel también que pudiera ser más sustancial. Bien, progresamos o fortalecemos nuestras instituciones bajo la legalidad
o no, ¿bien? Incluso en una situación difícil de transición o en una situación en la cual tendríamos que desarmar un sistema. Podemos hacerlo a la lenta, nos podemos demorar 30 años en desarmar la herencia de Pinochet, pero nos vamos a tomar el tiempo de hacerlo conforme a la legalidad, ¿bien? Y no, por así decirlo, conforme a este impulso, ¿no? Por tratar de restaurar, ¿bien? Estos principios, ¿bien? Eh, digamos, que convierten a este sistema legal en legítimo, ¿bien? Y eso es una cuestión importante. Y por eso que es importante también esto como lección, ¿no? Y con esto te termino para nosotros, ¿no? Los latinoamericanos, no recaer en los malos hábitos, ¿bien? No, nosotros, nuestra recaída en los malos hábitos, que finalmente es como la idea del backsliding, ¿no? No es recaer en el antiguo régimen, ¿no? Esa cuestión es simbólica, digamos, pasó hace 200 años, ¿no? Sino que lo nuestro es recaer a lo que ha marcado la historia de nuestros países en Latinoamérica, ¿no? De un autoritarismo que emerge una y otra vez, ¿no? Estamos constantemente en un proceso de regresión, progresión, regresión, ¿no? Respecto a esta constitucional y democrática, ¿no? Entonces la idea es cómo salir de esto digamos, de este mal paso. Y por supuesto que la respuesta tiene que ser en no instrumentalizar el autoritarismo, sino que más bien tratar de progresar, ¿no? De crear un sistema que sea genuinamente o que dé genuinamente, digamos, o que se base genuinamente en el principio, en principios como por ejemplo el que propone el neorepublicanismo, ¿no? De no arbitrariedad, ¿bien? Podemos, bueno, seguir en las preguntas, pero eso era más o menos lo que quería decirles, así que les agradezco. Si me pasé el tiempo, lo siento, ¿bien? Disculpen que tengo un pésimo manejo. Gracias, Marcos. Muchísimo. Victoria, si te voy a Víctor, pedir mucha dime cómo paciencia. seguir.